canal El lado B de las cosas presenta el imperio que el mundo ocultó, Tartaria, la civilización borrada. Quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. Sabias y ciertas palabras de George Orwell. ¿Se han puesto a pensar qué tan real es la historia de nuestro mundo? ¿En verdad ocurrió lo que nos dicen? ¿Y si nos han engañado? ¿Y si nos han ocultado muchas cosas? ¿Y si nos ocultan la existencia de otras civilizaciones mucho más avanzadas? ¿Se puede simplemente borrar un país? ¿Una historia? ¿Se puede reescribir la historia del mundo tal y como lo comentó en su momento Orwell? ¿Vivimos una mentira? Ante la duda los invito a prender su televisión o leer un periódico. ¿Cuántas mentiras se encontrarán ahí? Hablemos de los conflictos actuales. Seguramente la historia, por poner un ejemplo nada más, de la guerra comercial de China y Estados Unidos, tendrán diferente información si usted mira un periódico chino o ruso o Estados Unidos. Hace algunos años no había redes sociales, así que la gente se informaba con la televisión, lo cual le pertenecía a una serie de dueños que filtraban información oficial. ¿Cuántas mentiras le contaron a la gente en ese entonces? Hay cientos de ejemplos de cómo los grandes medios de comunicación manipulan a las masas con noticias prefabricadas. Entonces imaginen cuánta manipulación había hace siglos. Qué fácil era cambiar la historia una y otra vez, cuando la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, cuando muy pocos poseían los libros, cuando las personas quemaban los libros inconvenientes. Entonces se aplicó esa frase tan cierta: la historia la escriben los vencedores. Hay un tema muy interesante que se está hablando mucho entre los investigadores independientes y que me pidieron mencionar en este canal. Es alucinante y cuando conectas con lo que pasa ahora, entonces muchas cosas parecen tener sentido. Y si los libros de ciencia ficción no hablan de tecnología del futuro, sino reseñan la tecnología del pasado, y si los grandes escritores como Orwell, Huxley y Julio Verne basaron sus obras en ciertos conocimientos restringidos para unos cuantos, ellos no vieron el futuro, sino vieron el pasado. Recordemos que ellos pertenecían a sociedades secretas y logias. Esta historia que voy a contarles quizá la hayan escuchado y quizá, si no la conocen, les parezca absurda. Pero yo personalmente creo que cada vez, y estoy más convencida, que la humanidad ha sido reseteada, que han existido civilizaciones mucho más avanzadas y que nos han ocultado esa información. Civilizaciones cuyos rastros encontramos en lo que llamamos OPARTs, y su existencia fue silenciada por los grupos de poder. En este caso se trata de una civilización en particular llamada Tartaria, un país supertecnológico que tuvo que ser eliminado para reescribir una nueva historia de la humanidad. Parece absurdo pensar que este país se pueda borrar simplemente, pero si recordamos cómo Google ha estado haciendo desde hace un par de años, cómo ha estado borrando un país, ya saben cuál, ocupado por los innombrables. También ha borrado islas, algunos países como a México, pero ese es tema aparte. Según esta teoría, Tartaria fue una civilización borrada, un imperio que aparece en los mapas del siglo XV, XVI, incluso hasta el XVII. Importantes cartógrafos de la época colocan este imperio desde Siberia hasta la muralla china. De hecho, se cree que fue este imperio quien construyó la misma. Pero para muchos, en el siglo XIX simplemente este imperio se desapareció, más que pequeñas evidencias de lo que alguna vez fue. Si buscan en Wikipedia, la vocera oficial encargada de reescribir la historia, encontrarán una pequeña información de que Tartaria era el nombre por el que se conocía en la Edad Media a una gran extensión de tierra del centro y noreste de Asia, desde Siberia hasta Turquía. Pero a diferencia de esta versión oficial, Tartaria no era un pedazo de tierra. Era un país, con su bandera, su monarquía y con una sociedad mucho más avanzada en la actualidad. Hay registros de cartógrafos del siglo XV que describen este imperio. Sin embargo, no aparece en los libros de historia, más que una pequeña parte que se menciona a veces a los tártaros. Muchos investigadores han descubierto que ellos poseían energía libre, que ellos no ocupaban carbón ni petróleo, ni nada de esos materiales que le han costado la vida a millones. Ellos podían haber usado el electromagnetismo. Esa sería una buena razón para borrarlos del mapa. Si consideramos que el mundo actual está basado en la dependencia del petróleo, esto nos lleva a una parte que se cree fue borrada de la historia, llamada un desastre artificial que le dicen el Mud Flood, diluvio de lodo donde Tartaria y otras ciudades de Asia y Europa fueron cubiertas de barro. Esto se cree que ocurrió a finales del siglo XVII.
Tartaria podría haber sido destruida por este extraño fenómeno de lodo, un desastre que tal vez ni siquiera haya sido natural, donde podemos ver restos de varios poblados cubiertos y destruidos por lodo. También se hace frecuente ver edificios de la época antiguos que tienen como ventanas abajo del piso, como si hubieran tenido una parte más abajo. Casualmente, justo antes de la humanidad iniciara la revolución industrial, es cuando se cree que desapareció Tartaria. Entonces hablamos de un tercer tema, un posible reseteo mundial y la repoblación de algunas partes. Hay teorías de que Estados Unidos fue repoblada con niños que fueron llevados a este lugar, niños de Tartaria, que fueron aleccionados y reseteados para que no recordaran. Por otra parte, la Unión Soviética habría borrado cualquier vestigio de esta civilización, reseteando a la gente para aceptar la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, para olvidar cuando no se necesitaba eso, para enterrar bajo lodo esta civilización. ¿Se puede construir un país sobre las ruinas de una civilización? Pues claro, América es un ejemplo. Es la élite. Entonces, estamos en un momento muy parecido, frente a una nueva revolución industrial, donde entrará la inteligencia artificial, el transhumanismo y el G5. El mundo va a cambiar, el dinero ya no será físico, será electrónico, y estamos presenciando una despoblación mundial. También estamos viviendo movimientos migratorios como ocurrió en ese momento, y no tenemos duda que podría haber un reseteo mental, ya que tenemos graves índices de que la población está perdiendo la memoria. Estamos hablando de varios desastres naturales también provocados por ARP, y en el caso de Latinoamérica hemos visto varios países precisamente sufrir aludes de lodo, casualmente. Si creen que es una absoluta teoría de conspiración o una creepypasta, de hecho hay un artículo donde se muestra que a Putin le regalaron un mapa de Tartaria. Hay archivos desclasificados por la CIA en 1998. Es un pedazo de un artículo escrito en el 57, donde se habla del ocultamiento y manipulación socialista. También hay publicaciones de 1865 que enumeraban el país de Tartaria y su bandera. Se hace referencia a que Gengis Khan podría haber sido el gran conquistador de Tartaria. Hay documentos antiguos, mapas, claro que pues no se puede confirmar que realmente pertenezcan a esa época, pero hay numerosos mapas. También hay algunas fotografías, lo cual sí, pues no puedo garantizar que sean tan reales, pero es una historia que vale la pena investigar, es bastante interesante y que no me parece que pueda ser tan difícil que hayan reseteado a la humanidad más de una vez, pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas.